Mi nombre es Jair Enrique Pardo Lara y esta es mi evidencia. Las relaciones económicas entre las distintas naciones que componen nuestro planeta son cada vez más estrechas e importantes. Este proceso inteligente económico mundial es lo que se conoce por globalización o mundialización. La globalización es el nombre con el que se conoce la creación de un mercado mundial sin fronteras geográficas. Sucesos. La ONU se creó el 24 de octubre de 1945, un mes después de concluida la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un acuerdo de los países aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros, inicialmente 51. La Organización Internacional de la ONU trabaja por todo el mundo para ocupar de asuntos que afectan globalmente. Los ciudadanos también contribuyen a la globalización política asociándose. ONG es una asociación independiente del gobierno formando personas que se han asociado para lograr un cierto objetivo. Ellas trabajan en los lugares más peligrosos del mundo. También sirve como para cambiando el modo del que el mundo trabaje en su desarrollo. El terrorismo. Histórico, antiguo, diverso, complejo, depende de razones ideológicas y políticas, pero también se trata de actos violentos que ejercer sobre la población con objeto de atemorizarla. Existen diferentes factores que aplican su aparición. Suceso es el ataque a las Torres Gemelas, una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red terrorista Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos como la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán. El terrorismo se trata de un fenómeno histórico, antiguo, diverso, complejo, depende de razones ideológicas y políticas, pero se trata de actos violentos que ejercer sobre la población con objeto de atemorizarla. Existen diferentes factores que aplican su aparición. Suceso es el ataque a las Torres Gemelas, una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red terrorista Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos como la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán. That right there? What are those big heavy things falling at a rate that a piece of paper would not fall? Oh my God! No way. Like that, Caroline, do you see that? Do you see this thing? Yeah, I see it. I mean, who's to say it's not like a chair? Please be a chair. Please be a chair. Regardless, it's gonna be so dangerous at that base. Obviously. Wait. Oh! La unipolaridad, ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar, y la hegemonía es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. El suceso con la caída de la URSS debido a conflictos políticos internos, además de las influencias capitalistas. Estados Unidos empiezan a tomar más protagonizar, lo que provoca que los países de las URSS poco a poco tomen las influencias Norteamérica. Es el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la revolución digital. La tecnología digital que ha tenido lugar desde 1980 y continúa hasta la actualidad. Implícitamente el término también se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y la tecnología de la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX, analógico a la revolución agrícola y a la revolución industrial. La revolución digital marcó el inicio de la era de la información. Suceso el desarrollo del Internet durante los años 70. La red ARPA fue
registrada a los investigadores y empresas privadas financiadas por la administración Vinton Cerf hace el primer uso de la palabra Internet para exponer su idea, el protocolo TCP/IP. Crece la popularidad del correo electrónico, también aparece la posibilidad de realizar un telnet y a finales de los 70 aparece Usenet. Año 1989. Tim Berners-Lee, investigador en el Centro Europa CERN, Suiza. Su objetivo era buscar una herramienta de trabajo para crear y leer a través de una red que permita intercomunicar a los físicos de todo el mundo. En 1993 aparece el primer visualizador gráfico de página web, el Mosaic. En ese mismo año aparece la expresión surfear web. En 1994 aparece el primer ciberbanco. 1995 había más de 5 millones de servidores conectados a Internet. Crece la surge como consecuencia de la revolución en la tecnología de la información y las comunicaciones, la cual ha propinado una mayoría facilitando y rapidez en la comunicación entre individuos, así como el transporte de un lugar a otro es un sinónimo de liberación entre flujo de bienes, servicios capitalistas, con lo cual no solamente se ha acortado las distancias, sino que la tecnología aunada a los bienes que se comercializan libremente se ha diseminado con mayor fuerza, propiciando con ello que los recursos financieros acudan a las economía de los países a extrema velocidad. Tras la ceremonia su éxito en África Occidental, Al-Qaeda continuó con su ataque contra el destructor de la Marina estadounidense Uscole en costa de Yemen en octubre de 2000, matando 17 marineros estadounidenses e hiriendo a decenas de personas. Horas después de los ataques, misiles cruceros estadounidenses impactaron casi simultáneamente campamentos de entrenamiento y centros de producción de sustancias químicas en Sudán y Afganistán que, según Washington, estaban vinculados a los atentados. En 1997 fue la primera vez que dio una entrevista Bin Laden dio en televisión y la primera vez que el líder de Al-Qaeda le declaró la guerra a Estados Unidos ante un público. Para la mayoría de los estadounidenses, la era del terrorismo dirigida contra Estados Unidos tuvo sus inicios el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, que querían matar a miles de estadounidenses. Un año antes, terroristas suicidas de la Al-Qaeda atacaron con camiones bombas a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Más 200 personas murieron. Esto demostró que Al-Qaeda podría llevar a cabo actos de violencia y no tenían ningún remordimiento en matar a tantos civiles. El terrorismo se definía como violencia de motivos políticos dirigidos contra los civiles. Fue la violencia motivada por la ideología derechista la que parecía la mayor amenaza para la patria de Estados Unidos. La Guerra Fría fue un conflicto de carácter político, económico y social como consecuencia de la victoria de Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y que llevó a estos países a imponer su modelo al resto del mundo, dividiéndolo en dos doctrinas sociopolíticas. La unipolaridad hace referencia a una sola superpotencia polarizando el sistema internacional. Esta forma era muy común en la antigüedad con el Imperio Romano, puesto que era considerado el tope de los países y fuerzas del momento. Con la finalización de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del momento, específicamente en la última década del siglo XX y principios de la primera década del siglo XXI. La revolución facilitó aún más la comunicación, hizo un impacto económico porque, ejemplo, la globalización y la contracción externa no sería tan viable como hoy. La revolución digital ha cambiado radicalmente la manera de interactúan los individuos y la empresa. Pequeñas compañías regionales de pronto tuvieron un acceso a mercado mucho más grandes, por ejemplo, servicios de la demanda y fabricación, y la rápida caída de costos de la tecnología hace posible nuevas innovaciones en todos los aspectos de las industrias y la vida cotidiana.